En esta unidad vamos a ver la cosecha y post cosecha de hortalizas. En esta primera parte veamos algunos puntos de la cosecha. Recordamos que vemos algunos contenidos mínimos y son guía para poder entender el material que se encuentra en el manual de producción de hortalizas, que es por donde vamos a tener el panorama completo de cada una de las unidades. En cuanto a la cosecha, tiene una serie de secuencias. La cosecha propiamente dicha, que puede ser, que la mayoría de las veces es manual, eh, eso va a un canasto o a una bolsa cosechera. Esa canasto o bolsa cosechera va después a un cajón o un bin, donde, que puede ser preenfriado o no, se transporta al galpón. En el galpón se hace la recepción de esa mercadería. Una vez que está en el galpón, se hace una preselección, se hace la selección más gruesa de lo que está bien y lo que no es adecuado para la venta. A partir de ahí se hace el lavado de la mercadería, se clasifica luego, se tamaña, por ejemplo, o se clasifica de acuerdo a color. Una vez que está clasificado por color y por tamaño, va al empaque. Luego de esto se paletizan, el empaque depende de si estamos usando cajas o cajones, se paletizan, se preenfría, se mantiene el almacenamiento frío y finalmente se hace el transporte hacia el mercado mayorista o hacia el lugar que compra esa mercadería. Permítanme señalar que no todos estos pasos se cumplen siempre, pero esto es un esquema, una secuencia desde la cosecha que es la tradicional o la más completa respecto desde la cosecha en adelante. ¿Cómo se determina el momento de cosecha? Muchas veces a través del color de la planta, que indica que el órgano de consumo ya está listo para cosechar. Otras veces por el vuelco de la planta, que también indica que en este caso el producto que está debajo está listo para ser cosechado. También podemos utilizar una escala de colores. En el caso de la frutilla tenemos una fruta que está verde, una fruta que está empezando a colorear, una que está 2/3 coloreada, una que está pintona, una que empieza a tomar el color definitivo, pero fíjense que todavía tenemos puntos blancos, y una que ya está en la madurez definitiva. Ahora, ¿qué sucede? Que la frutilla, en este caso, tomando este ejemplo, tiene una vida útil muy corta. En general, podríamos decir que cosechando en este punto, a lo sumo en tendremos unos 7 días de la frutilla para ser vendida y consumida. En cambio, si cosechamos en este punto muy maduro, es muy poco probable que lleguemos a los 7 días, sino en general estamos entre 3 y 4 días de la fruta cosechada, que ya está madura, para poder comercializarla y venderla. En todo este proceso tenemos que tener en cuenta que nosotros le tenemos que dar, si estamos produciendo, le tenemos que dar al mayorista y al minorista el tiempo para que lo pueda vender, y al consumidor también, que pueda mantener ese alimento en la heladera 1, 2 o 3 días antes de ser consumido, que es lo natural. Entonces, en general, por ejemplo, en el tema de frutillas, si tiene que viajar un, un largo viaje, generalmente se tiende a cosechar en este estadio, para que esto ocurra entre la comercialización y recién esté aquí o aquí cuando llegue al consumidor y el consumidor pueda tener tiempo para utilizarlo. Los cambios en la maduración se producen básicamente en la estructura celular, ocurre un decaimiento, por lo tanto se pierden las pectinas y se pierden los aglutinantes que tenemos en la membrana y en la pared celular. Hay cambios en el color, que es un indicativo de la madurez. Cambia la textura, tiende a ablandarse un poco,
y también, lo más importante, cambios en el sabor y aroma. Todos estos cambios son los que se utilizan para determinar el momento de cosecha y depende de la especie, nosotros podemos medir los cambios en la estructura celular, en otras que cosechamos por color, en otras cosechamos cuando el producto está un poco más blando y en algunos casos cuando hay cambios en el sabor y aroma. Como esto, cuando estamos hablando de hortalizas estamos hablando de un número muy importante de especies, es muy difícil dar una idea que sirva para todas las especies. Si estamos pensando en una lechuga, tenemos que ver que la textura sea lo más adecuada a la eh, característica que requiere el consumidor. Si estamos pensando en una frutilla, tiene que llegar al consumidor con un poco de color. Eh, Depende si vemos algunas otras, como por ejemplo el espárrago, donde tenemos que ver cambios en la textura y cambios en el sabor y aroma. Y esto también se puede medir con instrumentos, como por ejemplo un penetrómetro, se puede medir también de alguna forma por la cantidad de almidones que tiene, por ejemplo, en la papa y determinar el momento de madurez. También con un refractómetro para poder ver la cantidad de azúcares que tiene el. Tenemos cosecha mecánica, como en este caso, donde se levanta el tubérculo, se zarandea y queda en superficie para luego ser levantado y colocados en los bolsones que se ven en esta zona. Algo muy similar ocurre, por ejemplo, en batata. También tenemos, una vez cosechado, se coloca en cajones, se puede cosechar en una bolsa o se puede cosechar en una canasta, luego pasa a un cajón, que en este caso es un cajón de plástico, que es el mejor material porque lo podemos lavar y lo podemos reutilizar sin problemas. Y luego de aquí se transporta con este eh, Zampi colocado a un tractor que permite llevarlo al galpón. Aquí tenemos una ayuda de cosecha. En esta ayuda de cosecha esto es muy importante porque esto es una plataforma móvil que hace que los operarios, esto se coloca entre dos filas de tomate, los operarios vayan, en la medida que van cosechando, va subiendo la altura y la cosecha se hace mucho más cómodo. No se utilizan ni escaleras ni ningún otro sistema de ayuda de cosecha. Cuando el producto, el alimento se coloca en un bin, el bin puede ser volcado en seco, como en este caso, o volcado en agua. De acuerdo a las características del producto, puede ser colocado en agua y si flota o no flota también es otra característica. Si no flota, hay que agregarle una sal de flotación, que generalmente es una sal de potasio, y que le permite que el producto quede en la superficie, pueda ser arrastrado por una corriente de agua y comience el proceso de selección. En cambio, el volcado en seco, el problema que tiene más serio es el golpe que le da al producto y que generalmente es una causa de deterioro. Recordemos que es muy importante evitar los golpes, evitar las lastimaduras y los golpes durante la cosecha. Por lo tanto, los operarios que están trabajando en cosecha tienen que tener las uñas cortas y tienen que estar entrenados para que el producto se deposite en la canasta y no se tire. Y lo mismo que una vez que la canasta está llena, depositarlo en el cajón cosechero y finalmente en el bin como para evitar cualquier tipo de golpe. Esos golpes todos deterioran la vida útil del producto en mucho tiempo. Digamos, de acuerdo al alimento que estemos hablando, los golpes en post cosecha pueden bajar un tercio de la vida total esperada del producto. Y aquí vemos una secuencia de lo que sucede en la mayoría de los campos nuestros. O sea, tenemos una cosecha donde la gente que está cosechando trajo la mercadería en algún tipo de envase
y se colocan en los envases que van a ir directamente al mercado. Entonces, estos envases deberían no ser retornables, muchas veces lo son, y estos envases lo que está haciendo esta gente es lo que se llama la vista. Se prepara el envase como para que quede agradable para el verdulero y después ese envase lo tiene que colocar el verdulero para que atraiga al consumidor. Acá vemos, acá también hay un proceso de selección, o sea, en general lo que se hace es, se deberían colocar todas unidades del mismo tipo y tamaño y peso. Muchas veces se colocan diferentes unidades en la parte baja y se viste la parte alta con el producto de mejor calidad. Aquí tenemos otra vista, cómo fue preparado el cajón para ser expedido. Aquí vemos a la izquierda, perdón, a la derecha, que hay verde y rojo. El morrón es el mismo. El rojo está maduro y el verde es inmaduro. Si ocurre esto, o una de dos, o hay que volver a seleccionar en el mercado mayorista, o hay que llevarlo a una cámara de maduración que generalmente utiliza etileno. Y el otro punto que tenemos que ver aquí es el tipo de transporte. Tenemos un tipo de transporte aquí que no tiene refrigeración y el de atrás sí tiene refrigeración. Esto que parece menor no lo es, porque lo que sucede es que yo coloco los cajones dentro del camión, que es lo que están haciendo, los que están apilando en este momento, se tira una lona a los costados. En algunos casos, si tienen barandas de hierro hasta arriba, se cierran, generalmente no la tienen una lona, y eso va con todas las inclemencias de la ruta, o sea, la temperatura, los vientos, la tierra que puede aparecer en el camino. Mientras que en este caso, donde tenemos un camión refrigerado, el producto va a ir refrigerado hasta el mercado mayorista y se va a conservar mucho mejor la calidad. Hasta aquí la primera parte relativa a la cosecha de las hortalizas. La segunda parte está relacionada con la post cosecha.